Hola chiquillos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Desde acá les mando un beso gigante a cada uno de ustedes, un abrazo gigante para que puedan pasar de mejor manera lo que está ocurriendo en nuestro país. Desde ya les digo que tengan mucha paciencia porque esto pronto va a terminar, ¿ya? Así que vamos que se puede, que pronto nos vamos a volver a ver. Bueno, el día de hoy nos reunimos nuevamente a la misma hora y en el mismo canal para hablar sobre economía, que es el tema que estamos hablando en esta unidad, ¿cierto? La clase anterior ustedes vieron los conceptos de bienes y servicios, ¿cierto? Y me imagino que pudieron poner a prueba cuántos bienes y cuántos servicios ustedes consumen cotidianamente, ¿cierto? Bueno, dentro de la economía también hay personajes y protagonistas que hacen que esta ciencia humana pueda entenderse de mejor forma. Y estos personajes y protagonistas son los agentes económicos. Agentes que vamos a revisar el día de hoy y vamos a definir cuáles son sus características y por qué son tan importantes dentro de nuestra economía local y también internacional. ¿Ok? Así que para poder iniciar esta clase les voy a mostrar un pequeño video que resume un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Al igual que en la clase anterior, hoy día vamos a fusionar también en pantalla dividida. Así que nos vamos a dividir en este video, ¿cierto? Que está en YouTube. Ahí aparece el título, Agentes Económicos, por si después lo quieren buscar, ¿ok? Bueno, como les decía anteriormente, este video viene a resumir un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Por tanto, les pido que pongan mucha atención. Si desean tomar alguna apunte, alguna idea principal, les propongo que pongan como título Agentes Económicos. Luego del título pongan video introductorio y debajo de ese título, o subtítulo mejor dicho, coloquen las ideas principales que van a aparecer justo en este video. Así que vamos a ponerle play. ¿Alguna vez te has preguntado qué son los agentes económicos? Los agentes económicos son actores que intervienen en la economía bajo un determinado sistema económico. Estos toman decisiones buscando optimizar su bienestar. Ojo chicos, concepto clave, decisión. Recuerden que la economía es una ciencia que estudia estas decisiones. Entonces, ¿de quiénes estudiar estas decisiones? De los agentes económicos, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Los agentes económicos, los cuales incluyen economías domésticas o familias, empresas y sector público o Estado, mantienen entre sí relaciones circulares en las que el dinero fluye de manera continua. Estas relaciones se establecen a través de el mercado de productos, mediante el cual los agentes económicos intercambian todo tipo de bienes y servicios a cambio de capital. Chicos, concepto importante, el flujo o el intercambio económico entre estos agentes es circular o cíclico, es decir, se va constantemente renovando, no es lineal, para que lo puedan ir anotando también. Y el mercado de factores es el lugar de intercambio, como su nombre indica, de los factores de producción, tierra, trabajo y capital. A través del mercado de productos, las familias tienen como función económica la adquisición de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, mientras que las empresas producen estos bienes y servicios que demanda la sociedad. Las empresas los ofertan en el mercado de productos y las familias los adquieren a cambio de un capital que recibirá la empresa. Las familias requieren de una renta familiar para adquirir bienes y servicios. Esta la obtendrán ofreciendo factores de producción, tierra, trabajo y capital en el mercado de factores, pues las empresas necesitan mano de obra, materias primas y maquinaria para la producción de bienes y servicios, de modo que los intercambiarán con las familias a cambio de salarios, alquileres, intereses y beneficios. Empresas y economías domésticas pagan impuestos al sector público, y este proporciona a ambos agentes subvenciones, ayudas sociales, prestaciones, obras e infraestructuras públicas. Esta corriente continua e infinita de intercambio de dinero es la base de la economía moderna. Sin embargo, se producen en ocasiones desaceleraciones o aceleraciones que provocan inflación y subida de precios.
Bueno, chicos, vamos a salir de esta pantalla dividida y vamos a volver a nuestra pantalla principal. Ya. Bueno, según lo que plantea el video, los agentes económicos son actores y prácticamente protagonistas de la economía capitalista moderna, ¿ya? En el video hay dos conceptos que me gustaría rescatar, y el primer concepto de ello es flujo económico circular. Si se dieron cuenta, el intercambio o el flujo es constante y continuo, y como decía también el video, es infinito, ¿ya? En teoría, las empresas, la familia y el Estado siempre van a estar contribuyéndose continuamente, a menos de que haya una crisis tan grande que permita que este flujo se corte y ya no sea circular, ¿ya? Por eso es que se menciona en el video que se producen aceleraciones y desaceleraciones. Y esos dos conceptos siempre vienen acompañados de crisis, ¿ya? Y el segundo concepto que me gustaría relevar es el concepto de impuesto, ¿ya? El impuesto es un dinero extra que nosotros tenemos que pagar por el hecho de residir en un país, ¿ya? ¿Por qué es importante este concepto? Porque básicamente el Estado, a través de esos impuestos, puede generar obras públicas y servicios públicos para poder lograr lo que la economía intenta alcanzar, que es el bien común, ¿ya? Por tanto, destaco esos dos conceptos del video, es decir, flujo económico circular y el concepto de impuesto. Hoy día vamos a ver los agentes económicos, los factores productivos que también aparecían en el video, los vamos a ver en la próxima clase con mayor profundidad. Así que como título vamos a revisar hoy día los agentes económicos, ya para que lo puedan colocar en sus cuadernos. Bueno chicos, el PowerPoint que vamos a revisar el día de hoy también va a ser en modalidad pantalla dividida como la clase anterior, y claramente este PowerPoint tiene el título que ahí aparece, los agentes económicos y factores productivos. Hoy día vamos a enfatizarnos en los agentes económicos, ¿ya? La próxima clase vamos a ver con profundidad los factores productivos. Bueno, ¿qué son los agentes económicos? Son aquellos que toman las decisiones económicas en qué producir, en el cómo y en qué cantidad, y cómo se distribuirá la producción que se va a comprar. Estos tres agentes económicos son la familia, las empresas y el Estado. Principalmente de los tres, la que tiene mayor relevancia son las familias. Ustedes me preguntarán por qué. Porque las familias son las que dinamizan o movilizan a las empresas y al Estado. Si las familias no consumieran, claramente las empresas no tendrían qué producir o qué producto producir, y el Estado no podría tomar decisiones en cuanto al bienestar público. Por tanto, los agentes económicos parten este flujo circular a raíz de las familias, para que lo sepan. Los agentes económicos, en este caso las familias, son propietarias de los factores de producción, básicamente porque las familias son las que producen dinero y finalmente este dinero se transforma en un objeto de consumo, ya sea un bien o un servicio. Si quieren volver a revisar lo que es un bien y un servicio, vayan nuevamente al video explicativo anterior y ahí lo van a tener más, con mayor profundidad y mejor definido, ¿ya? Reciben a cambio el dinero en formas de salarios, dividendos, intereses, alquileres. Es decir, este dinero no solamente se puede recibir de forma material a través del salario, sino que, por ejemplo, si su familia tiene un departamento y se lo arrienda a otra persona, eso también se va a transformar en un ingreso, pero que va a ser a través de un arriendo, ¿ya? Y finalmente, los ingresos que tienen estos agentes económicos se distribuyen a través de los bienes y servicios y el ahorro. Gran parte de los flujos económicos de los ingresos y egresos que me mandaron como tarea reflejan este punto. ¿A qué me refiero con esto? Que sus familias, por lo general, yo diría que el 90%, tiene que pagar bienes y servicios que adquirieron anteriormente o que están adquiriendo en su momento, como por ejemplo la luz, el agua, el internet, la alimentación, el vestuario, entretención. Todos esos ítems son bienes y servicios que tienen que ser adquiridos, y por esa adquisición se tiene que pagar un precio, ¿ya? Ahora bien, muy pocos de ustedes o muy pocas familias de ustedes tienen un ítem destinado al ahorro, ¿ya? Y que claramente este ítem particularmente es muy difícil de alcanzar, sobre todo en temporadas de crisis como las que estamos pasando, ¿ya? Para que lo tengan en mente. Los agentes económicos, en este caso las empresas,
Son instituciones que organizan los factores productivos con el objeto de producir y comercializar bienes y servicios. Es decir, estos bienes y servicios que yo explicaba en la clase anterior se crean a partir de empresas, ¿ya? Por eso es que estas empresas gestionan el capital. Y ojo, cuando hablamos de capital, no solamente hablamos de dinero, también hablamos, por ejemplo, de personas. Y a ese tipo de capital se le llama capital humano. Por tanto, estas empresas contratan a los trabajadores, es decir, dan empleo, se encargan de distribuir y vender los productos con diferentes objetivos posibles. Principalmente uno de ellos es que usted consuma y por tanto usted compre, ¿ya? Bueno, acá tenemos empresas que se pueden categorizar o diferenciar según la actividad o el sector al que apunta. Por ejemplo, si la empresa apunta al sector primario, son empresas que están relacionadas con la extracción, ¿ya? Es decir, están relacionadas con la tierra. Por lo general, todas las empresas que están asociadas a la agricultura, a la pesca, a la minería, están dentro de este sector primario. Las empresas que están relacionadas al sector secundario son principalmente aquellas empresas industriales dedicadas a la fabricación de bienes, como por ejemplo aquellas fábricas que están relacionadas al papel, por ejemplo, a la construcción de sillas, mesas, muebles, por ejemplo. Toda empresa que tiene que ver con la construcción se relaciona a esta actividad secundaria. Finalmente, la actividad terciaria tiene que ver con la venta principalmente, y acá se resume básicamente en los malls, ¿ya? O en las tiendas de retail que finalmente venden el producto terminado, ¿ya? Y este producto terminado es el que finalmente usted se lleva a su casa, ¿ya? Por tanto, las empresas, dependiendo de a qué sector pertenecen también, es finalmente lo que hacen. Bueno, acá en la letra D tenemos que según el tamaño o la cantidad de trabajadores que tenga una empresa es como se denomina, desde microempresa a una gran empresa, ¿ya? Y claramente eso va asociado a el ingreso anual que tienen estas empresas y que en este caso se miden en euros o en dólares. Bueno, en el Estado se encarnan los tres poderes que ustedes ya conocen, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Y cada uno de los poderes ejerce una función diferente para que el Estado pueda constituirse como uno democrático. Ya, eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? En la economía, el Estado tiene un papel muy particular. Particularmente, el Estado regula las actividades económicas evitando situaciones de abuso. Pero este no puede intervenir directamente en el mercado. La economía capitalista establece que el Estado, entre más lejos el Estado esté de la economía, mejor, porque asume que el mercado tiene todas las herramientas para autorregularse solo. No obstante, en periodos de crisis se ve finalmente que el Estado es la única institución que puede invertir en aquellos espacios donde los privados no, como por ejemplo en la salud y en la educación. Por tanto, si lo tenemos como un agente económico, el Estado solamente se encarga de regular de que el mercado sea lo más competitivo y que sea lo más transparente y leal posible. El concepto de colusión, ¿ya? Es un delito en Chile. No sé si ustedes se acuerdan, pero en Chile han habido muchas colusiones. ¿Y en qué consiste una colusión? Que las empresas de un rubro determinado se ponen de acuerdo para poder ajustar sus precios. En otras palabras, por ejemplo, si usted desea comprar un remedio, independiente a la farmacia que usted vaya, va a encontrar ese remedio al mismo precio. Entonces da lo mismo si lo compra en la primera farmacia que encuentra o en la última. Y eso que evita que usted pueda escoger, ¿ya? Eso merma su capacidad de elección. Y eso es un delito en Chile. Es decir, si usted no puede escoger entre un precio y otro porque los precios son iguales, eso se llama colusión y es un delito. Y Chile particularmente y lamentablemente ha tenido varios casos de colusión en los últimos 10 años, ¿ya? Y el que sea un delito, es decir, que las personas debieran pagar con pena de cárcel, es un rol que finalmente asume este Estado, para que lo vayan interiorizando.
En el segundo punto se refiere principalmente a que cuando ninguna empresa privada está dispuesta a producir un producto, el Estado tiene que hacerlo, ¿ya? Y eso puede ser porque el producir ese producto no es rentable, es decir, no le genera ninguna ganancia a la empresa o está en escasez. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que asumir un rol activo en la economía y producir ese servicio. Y en relación a la colusión que les mencionaba anteriormente, el Estado tiene que procurar dar situaciones de igualdad y garantizar la libertad de elección en el mercado, ¿ya? Es decir, nosotros como consumidores siempre tenemos, nosotros tenemos el derecho de poder escoger y generar condiciones de libertad en relación a lo que consumimos. Cuando eso no existe, estamos frente a una colusión. Bueno, ¿y de dónde el Estado recibe todo este capital para poder realizar estas gestiones? A través de los impuestos. Bueno, los impuestos proporcionan diversos servicios, permite construir infraestructuras públicas, permite emplear a una mayor cantidad de funcionarios, lo que genera trabajo, y también permiten cumplir la misión de lograr una redistribución más equitativa de la riqueza, ¿ya? Porque los impuestos en teoría van según el ingreso que tú tienes. Por eso es que hay impuestos, como el impuesto al lujo, por ejemplo, que solamente lo tienen que pagar aquellas personas que perciben una cantidad de ingresos mucho mayor que la población. No obstante, esto se cae, por ejemplo, cuando enfrentamos crisis como estas, porque nos damos cuenta que, por ejemplo, el Estado no tiene las condiciones económicas para poder asumir crisis cuando los privados o las empresas privadas no están dispuestos a hacerlos, ¿ya? Por ello es que el tema de los impuestos también a veces se entrampa, porque no todos los chilenos deberían pagar impuestos tan altos como los que están pagando, ¿ya? Porque muchos de ellos no reciben la cantidad de dinero suficiente para poder pagarlos finalmente, ¿ya? Bueno, vamos a salir un poquito de esta pantalla dividida. Bueno, chicos, como se habrán dado cuenta, los agentes económicos son agentes muy relevantes dentro de la economía. Ellos son los que se preocupan de movilizar esta ciencia humana y generar bienes y servicios, ¿ya? Finalmente, la economía se crea para poder satisfacer las necesidades de estos agentes económicos. Y quiero que se les quede muy clavado, porque si lanzan un producto nuevo o si hay un nuevo servicio, es porque efectivamente esa empresa se dedicó a estudiar lo que usted necesitaba. En otras palabras, sin los agentes económicos no habría economía, ¿ya? Y por tanto, también ustedes como agentes económicos tienen que conocer que tienen un gran poder en sus manos, ¿ya? Y que dependiendo de las decisiones que ustedes hacen, es cómo actúan las empresas y cómo actúa finalmente el Estado y en su conjunto la economía, para que lo sepan. Es por eso, chicos, que el trabajo de proceso del día de hoy va a consistir en un cuadro comparativo en donde ustedes diferencien las características principales de estos tres agentes económicos, es decir, de las familias, de las empresas y del Estado. Este cuadro comparativo, por tanto, tiene que tener tres entradas, es decir, uno que pertenezca a las familias, otro que pertenezca a las empresas y el último, finalmente, al Estado. Los criterios que van a utilizar para hacer este cuadro comparativo son definición, características y la participación en la economía. En otras palabras, ustedes van a tener que definir lo que hace cada agente económico, tienen que colocar cuáles son las características de este agente y finalmente la participación o la relevancia que ustedes creen que este agente tiene en la economía. Ya les había dado una pista anteriormente, que las familias tienen un rol fundamental en la economía, porque las familias son las que deciden lo que se va a producir y lo que se va a vender. En las empresas y en el Estado lo van a tener que ver ustedes. Si desean obtener más información, pueden revisar las páginas 19 y 20 de su libro blanco, que es el libro de contenido esencial, en donde se recalcan algunas definiciones que yo he trabajado en esta explicación y también se enfatizan los roles y las características de los tres agentes económicos que hemos revisado hoy.
Para eso, ustedes pueden volver a este video, revisar nuevamente las 3 definiciones que dimos para los 3 agentes y realizar esto en su cuaderno. La idea es que ustedes, cuando tengan listo su cuadro comparativo, me manden una fotografía a Google Classroom y inmediatamente esa evaluación va a ser evaluada, valga la redundancia, y yo les voy a enviar la retroalimentación junto con su nota, como lo hemos hecho hasta el momento. Cualquier duda, pregunta o sugerencia me la pueden realizar por ese medio. Si es que no contesto, ténganme paciencia, porque a veces el internet está un poco lento y a veces yo también necesito descansar un rato, ¿ya? Así que eso, chicos, con esto terminamos la clase del día de hoy, esperando que hayan comprendido a profundidad qué son los agentes económicos. E insisto, cualquier duda me la pueden hacer por Google Classroom. Así que un besito gigante y nos vemos la próxima clase. ¡Chao!